Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la oncología, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es en estas fechas. Padre, ¿qué es la oncología? A ver, yo creo que hay que diferenciarlo. Me parece que tiene que distinguir lo que es la oncología del SIDA, ¿no? Porque la oncología tiene que ver más con el tratamiento del cáncer. Sí. Ya. ¿Qué es el SIDA, padre? Entonces vamos a concentrarnos en el tema del SIDA, ¿no es cierto? Sí, y también del cáncer. Ya. Bueno, la oncología es todo ese procedimiento médico para poder tratar el cáncer. Y el tema del SIDA, bueno, ya es otro tema, es una enfermedad que ha causado muchos estragos, mucho dolor, mucho sufrimiento. No soy médico, creo que esta entrevista de repente podría ser mejor dirigida a un médico, pero desde mi punto de vista como sacerdote, hay que enfocar tanto el cáncer, el SIDA y todas las enfermedades desde la fe, y el tratamiento médico es muy importante, pero también la evangelización hacia el enfermo. ¿Qué es el cáncer, padre? Ese es el SIDA. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que causa estragos en la persona. El cáncer, tengo entendido, es una enfermedad que tiene que ver con el tema de las células, ¿no? Que se van afectando y al final termina pues todo el organismo deteriorado y lamentablemente viene la muerte. ¿El SIDA discrimina? ¿El SIDA discrimina? No debería discriminar ninguna enfermedad. En la iglesia y en el mundo no deben haber apestados. Y no tengo por qué yo discriminar a una persona que tiene SIDA. Y si lo hago, estoy yendo en contra del Evangelio. ¿El cáncer discrimina? Tampoco. Al contrario, cuando una persona está enferma, necesita el cariño, la cercanía. No te olvides que una obra de misericordia es atender a los enfermos. ¿Qué tanto le cambia la vida a una persona al saber que tiene SIDA? Toda enfermedad grave cambia la vida. Cáncer, SIDA. Porque nos coloca en una situación límite, la cercanía y la muerte. Y ante la cercanía y la muerte hay dos posibilidades: o aceptamos esa realidad desde la fe, y entonces desde la fe la muerte es puerta de entrada para el cielo, para la vida eterna, o nos convertimos en personas que reniegan de todo, que maldicen su destino. Por eso es importante el tema de la fe para afrontar una situación tan dolorosa, tan interpelante para nuestra existencia como es una enfermedad terminal. ¿Qué tanto te cambia la vida el hecho de tener cáncer y asumir las quimioterapias? Te cambia la vida porque tienes que pasar a un ritmo diferente al de una persona sana. Tú lo has dicho, las quimioterapias, con todo lo que ello significa. La caída de cabello. Por ejemplo, y también el hecho de que tu ánimo puede decaer. Es que hay que vivir eso para poder decirlo. Yo más bien te diría que quizás hagas una entrevista a una persona que ha superado el cáncer o que ha pasado por ese tratamiento. Yo desde la teoría te puedo hablar muy bonito, pero no tengo autoridad moral para decirte cómo te cambia la vida una enfermedad terminal porque no he pasado por ello. ¿Por dónde empiezas al momento de rehacer tu vida teniendo SIDA? Como sacerdote, yo siempre digo, reconcíliate con Dios. Por ahí hay que empezar. Haz una buena confesión. Afronta la enfermedad con Cristo, no sin Cristo. Con Cristo todo se ilumina.
¿Por dónde empiezas al momento de rehacer tu vida teniendo cáncer? La misma respuesta, doctor. Hay que afrontar el cáncer, el SIDA, lo que quieras, que es grave, con Cristo. Él es el médico con mayúsculas, médico de cuerpos y almas. ¿Qué tipo de tratamiento se debe de seguir cuando tienes SIDA? Desconozco los medicamentos y el procedimiento médico. No te puedo responder esa pregunta, simplemente... Pero ¿qué es lo más adecuado, lo más idóneo, lo más ideal, lo más acertado que se puede hacer? Hermano, yo sería irresponsable si te doy una respuesta que me supera, porque es una cuestión médica. Solamente como sacerdote te digo, reza, acércate a Dios, asume la enfermedad como ofrenda. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, ¿qué tratamiento, qué medicamentos? Para mí eso es como hablarte en chino, hermano, no sé. Yeah. Claro. Como sacerdote, ¿qué tipo de tratamiento se debe de seguir cuando tienes cáncer? Bueno, dejo una cita, ¿no? Romanos 12:1. Ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Uniéndose a la cruz de Cristo, ser una ofrenda agradable a Dios, hacer de nuestra enfermedad una ofrenda. Desde la fe, la enfermedad es un tesoro. Sin fe es una desgracia. Con fe, la enfermedad se vuelve ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo superan los pacientes con cáncer el hecho de perder un seno o un pectoral? Hablando de cáncer de mama. Buena pregunta, con la oración, teniendo una sólida vida interior. Ayuda el acompañamiento psicológico, pero cuando hay una profunda vida interior podemos superar ese momento doloroso de perder un miembro de nuestro cuerpo. ¿A qué debes aferrarte cuando tienes SIDA y cáncer? Yo creo que tú puedes responder esa pregunta. ¿A quién tienes que aferrarte, doctor? Como guía espiritual, pues dígame usted. ¿Quién es el que da sentido a todo? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el médico de cuerpos y almas? ¿Quién es el que ha venido a traer vida y vida en abundancia? Cristo. Está, pues. Enráizate en Cristo, hermano. ¿A qué le tienes que tener fe cuando tienes SIDA y cáncer? La fe con mayúsculas es solo para Dios. ¿De acuerdo? La fe con mayúsculas. La fe es una virtud teologal, viene de Dios y me lleva hacia Dios. Y la fe con minúsculas, la fe humana, hay que confiar en el médico, hay que confiar en el hospital, hay que confiar en las enfermeras, hay que confiar en nuestros familiares que nos dan consejos. Esa es la fe minúscula. La fe mayúscula es la que se orienta a Dios. ¿Hay algún santo en el que puedas tener fe cuando tienes SIDA y cáncer? Sí, buena pregunta. Mira, esas preguntas sí te las puedo responder. San Ezequiel Moreno es el patrono de los que tienen enfermedad de cáncer. San Ezequiel Moreno fue obispo, estuvo en Colombia y es el santo al que se acude cuando hay una enfermedad de cáncer. San Ezequiel Moreno era Agustino Recoleto. Y Rosel de Santa María y Freddy de Porres. No, Freddy es devoto de Sanguchito. Y Rosel de Santa María. No, yo soy un pecador, hermano. ¿Por quién o por quiénes debes de luchar cuando tienes SIDA y cáncer? Todos queremos estar sanos, todos. Así que hay que buscar sanar, pero también hay que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces eso cuesta, aceptar la voluntad de Dios. Y tenemos que ofrecer nuestra enfermedad por nuestros seres queridos. Tiene que ser un momento para colaborar también con la salvación de nuestra familia. Si yo tengo una enfermedad grave, yo tengo un tesoro desde la fe, puedo ofrecer eso al Señor
por ese familiar que está alejado de Dios, por la unidad de mi familia. Entonces, la enfermedad hay que convertirla en algo positivo. Pero esto es posible, repito, cuando hay fe, cuando yo me doy cuenta que la enfermedad me lleva a la cruz de Cristo, que es el camino para la luz. Entonces mi altar es esa cama donde estoy postrado. Ese es mi altar. ¿En quién o quiénes debes de pensar antes de cometer locuras o cometer disparates o cometer algo estrambótico o excéntrico cuando tienes SIDA y cáncer? Piensa en quién Dios. o quiénes debes de pensar? No, piensa en Dios, piensa en tu familia, piensa en tus seres queridos. Me estás hablando de la posibilidad de un suicidio. Sí. Es una situación límite y no hay que llegar a esa situación. O sea, hay que darnos cuenta que estamos en las manos de Dios. Nosotros somos administradores de nuestra vida, no dueños en sentido absoluto. Así que cuidemos nuestra vida, la salud hay que cuidarla y aceptemos la voluntad de Dios, aunque sea dolorosa, porque todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. ¿Cómo es la psicología de un paciente con SIDA? ¿Cuál es la mentalidad de un paciente con SIDA? ¿Cómo es la psicología de un paciente con SIDA? Bueno, está la tendencia a la depresión, al desánimo, al pesimismo. Por eso es importante animarle, ¿no?, en la dirección espiritual. Repito, hacer que se encuentre con Cristo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, las cosas cambian. El partido se voltea. ¿Cómo es la psicología de un paciente con cáncer? Igualito lo que te estoy diciendo, cuando yo te digo que tienes un cáncer, yo médico, tu paciente, Freddy Armando Romero, y te digo tienes un cáncer y de repente hasta te digo, mira, 3 meses te quedan, eso te mueve el piso. Entonces tú escuchas esa noticia, vas a buscar a tu amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Cristo. Ya, vas a buscar a tu mejor amigo y después de Cristo La Virgen María. vas a buscar a la Virgen María y luego A los santos, como es San Ezequiel Moreno. por ejemplo, ¿no? Entonces apelas a la fe y buscas también a un amigo sacerdote, A San José. bueno, San José es santazo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir el sacerdote? Te va a animar, te va a decir, ora, sigue tu tratamiento, pero prepárate para la muerte. Mira, cuando a San Alberto Hurtado le dijeron que tenía una enfermedad terminal, él dijo, gracias Señor, porque me mandas tú una enfermedad que me va a ir deteriorando, pero me estás dando tiempo para prepararme, ¿no? No es una muerte intempestiva lo que me estás dando, Señor, sino una muerte que yo sé que va a ocurrir porque tengo una enfermedad terminal, pero me estás dando un tiempo para prepararme, ¿no? ¿De dónde sacar fuerzas al momento de someterse a las quimioterapias? Bueno, tu pregunta es complicada de responder. ¿De dónde sacar fuerzas? Sí. De tu espiritualidad, porque tu organismo ya no va a dar seguramente. Así que de tu espiritualidad, hermano, de tu vida interior. Yeah. ¿Cuáles son las ideas recurrentes e insistentes de un paciente con SIDA? Desconozco esa respuesta, hermano, porque no sé qué puede entrar en la cabeza de una persona que tiene SIDA, ¿no? He atendido pacientes con cáncer, con SIDA. Son cuestiones ya de confesión que no las puedo yo ventilar aquí, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que más se estila? ¿Qué es lo que más se acostumbra? ¿Vivir la vida loca? ¿Vivir la vida apresurada? ¿Vivir la vida con audacia? ¿Con rapidez? ¿Con ansiedad? ¿Cómo es
¿Cuáles son las ideas recurrentes, insistentes? Mira, no se puede uniformizar en temas de cáncer, de SIDA, cada uno es diferente, cada uno es único y reemplazable. Lo único que te puedo decir es que hay que ayudar a esa persona que se encuentre con Cristo y desde Cristo todo se pone en orden. Yeah. ¿Cómo se calman y apaciguan las ideas recurrentes de un paciente con SIDA y cáncer? Metiéndolos por caminos de oración. Así que si tú haces que una persona sea una persona de oración, esa persona podrá afrontar las cruces tan pesadas que son las propias de una enfermedad de ese tipo, cáncer, SIDA, etc. Yeah. ¿Existe algún truco brutal y radical para curarte en un 2x3 del SIDA y del cáncer? Hermano, la magia no existe, la vida es dura. Las cosas no son automáticas. Por supuesto que hay milagros, sí, hay milagros. Pero también es un milagro el que asumas una enfermedad dolorosa, que te vuelvas ofrenda agradable, que estés crucificado con el crucificado para participar así de la gloria y la resurrección. ¿El cáncer y el SIDA lo curan los videntes y los chamanes o no? No, pues eso es... Ir al brujo, al adivino, al chamán es un pecado grave. Repito, es un pecado grave, es un pecado mortal. Tú tienes que buscar a Dios. Quien va a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, está ofendiendo a Dios. Muestra muy poca fe, nada de fe diría, y muy poco amor o casi nada de amor a Dios. Abandónate en Dios. Esos ámbitos, brujería, adivinación, chamanismo, son ámbitos donde actúa el maligno. ¿Cuál debe ser la actitud de un paciente que tiene SIDA o cáncer? Asumir la verdad, asumir su enfermedad. Hay que vivir en la verdad, no podemos rechazar una realidad y de la mejor manera posible pasar esa etapa dolorosa de la enfermedad, repito, uniéndonos siempre a Jesús. ¿Qué pasa cuando a mí me cuesta trabajo, me cuesta esfuerzo y sacrificio ser consciente y ser responsable de lo que tengo como cáncer y como SIDA? ¿Qué pasa? Que vives en una irrealidad, vives en una mentira, vives en una fantasía, pero la enfermedad sigue avanzando, por más que tú quieras negarla. Entonces, al final, ¿quién es el que se perjudica? Tú mismo. Yeah. ¿Cuál debe ser la actitud del doctor que trata pacientes con SIDA y con cáncer? Bueno, esa pregunta también sería buena que se la hagas a un médico, pero yo desde la tribuna, no en la cancha, diría a un médico, a un enfermero o una enfermera, que sean humanos, que no se acostumbren a tratar pacientes, que no pierdan la sensibilidad de que están ante una persona humana. ¿Cuál debe ser la actitud del entorno de un paciente con SIDA y con cáncer? 3 palabras: oración, cercanía y ternura. Oración por el enfermo, mucha cercanía y mucha ternura, porque el enfermo necesita que lo cobijen, que se le muestre cariño, que se le comunique el amor de Dios, que es el verdadero amor. ¿Qué normas debe de regir en un centro médico que atiende pacientes con SIDA y cáncer? Bueno, está lo técnico, que tiene que ver con todo lo sanitario, tener todo lo necesario para atender bien a los enfermos, los medicamentos, la higiene, la capacidad de los médicos, la capacidad del personal que asiste a los enfermos. Ese es el paquete técnico, ¿no? Tiene que haber en un hospital una calidad sanitaria.
cosa que en el Perú lamentablemente no tenemos. Y eso es triste porque las autoridades tienen que preocuparse de que los hospitales tengan esa calidad sanitaria. Y está el tema humano, ¿no? No solamente hay que tener buenos médicos, buenas enfermeras, medicamentos, higiene, buenas camas, sino el tema humano, es decir, que se trate al paciente correctamente, como persona humana, que se le considere como alguien que es importante, no es un número, es una persona, ¿de acuerdo? ¿Qué tan importante es la familia y la unión familiar para un paciente con SIDA y con cáncer? Es muy importante, la familia cobija, la familia es fundamental, porque fíjate que la familia es primera escuela, la familia es hogar, la familia también es hospital. Sí, la familia es hospital. Ahí recibimos, cuando estamos enfermos, el calor de nuestros seres queridos. Ya, doctor, anda cerrando. ¿Cree usted que cuando uno tiene SIDA o cáncer se prueba la amistad y los años de compañerismo? Por supuesto. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué dice la sabiduría popular? Échate a la cama. Y verás quién te ama. ¿No es? Entonces, cuando las papas queman, se ven a los amigos, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar. ¿Te acuerdas cuando tuve problemas, no? Cuando vino la policía, serenazgo, me hicieron todo un problema. Mi obispo también se rayó, ¿te acuerdas, no? ¿Sobre qué está hablando, dice usted? ¿No te acuerdas cuando en pandemia tuve un problema con un noticiero? Por hacer misa en plena pandemia cuando el arzobispado de Lima había dicho que suspendan las misas por un tiempo hasta que se solucione el COVID. Bueno, sí, estaba atendiendo a la gente. La cosa es que yo te agradezco porque tú hiciste tu video en defensa de tu pata del alma, ¿sí o no? Sí. Y entonces ahí se mostró tu amistad, tengo que reconocer, pues. Ya. ¿No? Hiciste tu video, ¿te acuerdas, no? Sí. En defensa del padre Carlos. Sí. Y a cambiando lo que hay que cambiar, cuando uno la está pasando mal, es donde se ven los amigos de verdad. Entonces, cuando uno está enfermo, Sí. uno ve quién es el que de verdad tiene cariño, tiene caridad. Aunque a veces, padre, existe lo indefendible, lo que ya... Bueno, en este caso concreto, de quien tiene SIDA, quien tiene cáncer, no hablamos de lo indefendible, ¿no? Hablamos de lo que significaría... Padre. Un acto de caridad hacia quien sufre, independientemente de la postura, incluso hasta política que puede tener esa persona o que puede haber tenido roces. Si está enfermo, yo voy a ayudarle, voy a atenderle, voy a mostrarle el amor de Cristo. Y también cuando alguien está enfermo es ocasión para reconciliarnos con esa persona. Sería triste que yo me haya peleado con alguien y esa persona se muere y yo nunca le dije perdóname o vamos a limar las perezas, ¿no? Sigue, doctor, que ya se está acabando el tiempo. Usted un día dijo de que en los momentos de enfermedad, en los momentos de adversidad, es donde se presenta la misericordia de Dios. Sí, definitivamente. Ahí es donde se muestra quienes te van a buscar con los ojos de Cristo y quienes solamente te buscaban por conveniencia. Porque muchas veces se vive esto de que no es por amor al chancho, sino al chicharrón. Entonces, eso pasa a veces, ¿no? Hay gente que tiene buena posición económica, tiene muchos amigos, entre comillas, cae en desgracia, económicamente hablando, y luego le viene una enfermedad y no lo visita ni el perro.
ya se ve que sus amigos no eran verdaderos amigos. Sí. ¿Qué tanto ayuda al paciente con SIDA o con cáncer tener una mascota? A ver, es que la mascota no es tan higiénica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo Pero no sé. de alguna manera, los perros peruanos sin pelo, por ejemplo, son hipoalergénicos. Bueno, Y tú hay sabes- otras mascotas que también relajan, sosiegan y calman la ansiedad. Bueno, si la mascota la ayuda a la persona, yo no soy médico como para dar criterios, pero yo tengo entendido que las mascotas pueden ser también motivo de alergias, digo yo. Entonces, si no te va a afectar la salud, bueno, y quieres tener tu perrito o tu gatito o tu lorito, bendito sea Dios, pero tú sabes muy bien pues que yo soy crítico de ese apegamiento desordenado hacia las mascotas, ¿no es cierto? Sí, Entonces, si es una compañía, bendito sea Dios, pero si es un apego o si tú te aferras a la mascota y no a Dios, tratas mejor a la mascota que a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, mal andamos. Yeah. ¿En qué médico o en qué diagnóstico debes de creer cuando tienes SIDA o cáncer? ¿O debes de consultar a varios especialistas y recoger las mejores opiniones? Bueno, es bueno consultar, ¿no? En diferentes ámbitos y también tener confianza de que si coinciden pues todos los pronósticos, todos los diagnósticos, mejor dicho, es verdad pues que tengo esta enfermedad. Pero es bueno consultar, es bueno que uno pueda también tomar alternativas sobre dónde se va a tratar. Yeah. ¿Qué tan importante es la cobertura total y amplia de un seguro médico para un paciente con SIDA y cáncer? El seguro es muy importante para todos, no solamente para el cáncer y el SIDA. Y es importante que en el Perú todos tengan un seguro, todos, porque forma parte de una vida digna, forma parte de lo que se llama el bien común. Y en este sentido es fundamental que el seguro trabaje correctamente y sea de verdad un soporte sanitario para las personas, sobre todo las más necesitadas. ¿A qué le llama vida digna para un paciente con SIDA o con cáncer? ¿A qué le Vida- llama dignidad? Vida digna es que tenga un tratamiento correcto, que sea un tratamiento de calidad y que así como al rico se le da un buen tratamiento, también al pobre, que no se le maltrate cuando va al hospital, cuando va a hacer consultas, que reciba los medicamentos correctos y de calidad, ¿no? Y que tenga también un acompañamiento espiritual. Ya, ¿qué planes y proyecciones puede tener un paciente con SIDA o cáncer? Lo que pasa, hijo, es que el futuro es de Dios. Yo diría que viva el presente. Que viva Pero con intensidad el presente. Con, Tu con, presente con es, intensidad, dice usted. ofrece todos los días tu enfermedad a Dios. Con intensidad, ¿Sí? Con intensidad vive tu presente. pero poniéndole límites o poniendo restricciones, ¿cómo? Dios es el que pone el término de nuestra vida, hermano. Tú vive el hoy. Hoy vívelo correctamente. Hoy voy a ofrecer mi dolor. Hoy voy a ofrecer mi enfermedad. Hoy voy a tratar bien a esa persona que me visita. Hoy voy a ofrecer esta incomodidad, este tratamiento, esta quimioterapia por mi esposo, mi esposa, mis hijos que de repente han desconectado de Dios. Vive el hoy, hermano. Respetando a los demás. Sí. Ya. ¿Qué ocupaciones puede tener un paciente con SIDA o cáncer? Depende, pues, si ya está postrado en una cama, lo que le queda es la humildad de ser ofrenda y punto. Ahora, si puede hacer cosas, pues que las haga, porque eso también ayuda. Depende también de qué tipo de trabajo.
puede hacer de repente un trabajo intelectual, puede dedicarse a la lectura, puede hacer apostolado a través de las redes, en fin, hay muchas cosas. Cuando uno invoca al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo suscita muchas cosas, ¿ya? Padre, ¿un paciente con SIDA se retira de la vida sexual o continúa con su vida sexual activa? A ver, doctor, has tocado un tema para adultos, ¿no? Sí, es una pregunta... No, está bien que preguntes todo, Preguntona. porque el sacerdote tiene que dar respuesta a todo, hermano. Sino que yo como sacerdote tengo que decir las cosas claras. Ya. A ver, si está casado por la iglesia y puede tener relaciones sexuales, teniendo cáncer, vamos a distinguir, no hay pecado, ¿no? Entre esposos, varón, mujer, bendecidos por Dios, las relaciones sexuales realizadas de forma natural no son pecado. Y si uno de ellos tiene cáncer, bueno, y si puede tener sus relaciones conyugales, bendito sea Dios. El tema del SIDA es más complicado, es un tema moral ya, porque puede contagiar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso se aborda mucho en la teología moral, en las clases de teología. ¿Qué pasa cuando alguien tiene SIDA? Bueno, lo que tiene que practicar es la abstinencia sexual, porque va a contagiar. Pero se retira pues de la vida sexual cuando tiene SIDA. ¿O no? Se retira suena... No sé, me suena como... No he Una dicho, palabra- no he dicho se recontratira. He dicho se retira. Tranquila, doctor, cálmate. No, usemos un lenguaje delicado. Estoy hablando de la abstinencia sexual, es decir, ya tú lo has usado en el sentido de que se retira, ¿no? Una persona con SIDA puede contagiar, como es lógico pensar, y el sentido común nos lo dice. Entonces, tiene que entender que el sexo no es todo, ¿no? Hay gente que cree que el sexo es todo. Entonces, por eso me reía por tu palabra se retira, porque mucha gente que se retiró como diciendo la tragedia. Un momentito, no caigamos en el pansexualismo, ¿no? Entonces hay que ayudarle a esa persona a que viva la castidad en su situación concreta, que sería la abstinencia sexual, y no pasa absolutamente nada, ¿no? No se va a volver loco ni nada por el estilo. Al contrario, la lujuria es lo que animaliza. Siguiente, hermano, ya estamos terminando. ¿Qué oportunidades laborales y bolsas de trabajo puede tener un paciente con SIDA y cáncer? Se habló de las ocupaciones, pero ¿qué oportunidades laborales Bueno, y bolsas de trabajo pregunta puede es tener muy un paciente con interesante, SIDA con cáncer? pero esa pregunta la lanzaría a las autoridades del Ministerio de Salud, que podrían crear un proyecto para los enfermos de cáncer o de SIDA para tener una bolsa mínima de supervivencia, clases pobres me refiero, a no gente rica. Y en armonía con el Ministerio de Trabajo, de repente armar un proyecto bonito, ¿no? De una especie de colchón básico para los que tienen cáncer, SIDA, no trabajan ya y son de clases pobres, ¿no? Tu proyecto es interesante. Una pensión que subvencione los gastos Por y ejemplo. manutención de los pacientes con SIDA y con cáncer. Por ejemplo. Tu última pregunta, doctor. Me tengo que ir. Ya. Haz la mejor pregunta de todas las que has hecho. ¿Cómo debe establecerse el contacto y la ayuda con un paciente desahuciado de SIDA? Buena pregunta. No es fácil, ¿ah? Cuando tú te encuentras con una persona que ya está en el último tramo de su vida. Hay que ayudarle a afrontar la muerte cristianamente. Lo ideal sería que reciba los últimos sacramentos. ¿Cuáles son los últimos sacramentos? La confesión, la unción de los enfermos y la comunión, la última comunión, que es el viático. Eso sería lo ideal. Para ello hay que acercarse, dialogar, conversar,
¿Y qué pasa si rechaza todo eso? Bueno, rezamos por esa persona, Dios es el juez, estamos en las manos de Dios. Muchas gracias, doctor. Padre, Nos vemos. una consulta. ¿Cómo se integran de nuevo en la sociedad las personas que se curaron del cáncer? Bueno, en primer lugar que den testimonio, ¿no?, de que Dios ha actuado en sus vidas, sanándoles, que aprovechen esta nueva oportunidad de su vida, es una nueva etapa de su vida, y que aprendan de los errores pasados. Dios les ha dado una nueva oportunidad, y que cuenten a los demás cómo pasaron también esa etapa difícil para poder servir de esa manera a aquellos que están sufriendo el tratamiento del cáncer. O sea, pueden hacer mucho bien. Una persona que ha superado el cáncer da testimonio de que en algunos casos se supera, y también puede animar a aquellos que están pasando por un tratamiento. Muchas gracias, doctor. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la crisis de Lima, a cargo del Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos Hoy es el Día del Señor, a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido. También lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú, y también lo puedes sintonizar en el fanpage o en la página de Facebook de Radio María Perú. Esa página de Facebook o ese fanpage que tiene como logotipo a la Virgen María en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de consumir, no deje de leer los libros del padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios y Los ratitos, como un ratito con la Virgen María, de Editorial Paulinas, de venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, y en librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias, Padre. Paz, hermano.